alumnos de cuarto y quinto, darse cuenta pues que están expuestos a diferentes factores, ¿no? Y si ustedes tienen en mira hacer estudios superiores, entonces es una buena oportunidad para pulir detalles, ¿no? Para los de quinto, bueno, pues, terminar de pulirse y los de cuarto estar a la expectativa de todas las cosas que puedan pasar para aprender y obviamente para prevenir, ¿no? Para estar preparados ante cualquier acontecimiento negativo. Bienvenidos nuevamente al curso, bienvenidos a la sesión del día. Hoy vamos a hablar acerca de el proceso, vamos a hablar acerca del proceso económico y también vamos a hablar acerca del proceso productivo, ¿ya? Que tienen mucho que ver uno con el otro. Bien, estoy compartiendo. ¿Y me confirman eso, por favor? Sí, alumnos, a ver, me confirman el hecho de la compartición. Ok, sí se está compartiendo. Ya, perfecto. De preferencia, alumnos, quisiera el uso del micrófono, el micrófono más allá de lo que es el chat. El chat sea pues un elemento circunstancial, extraordinario, pero prefiero que me enciendan el micrófono y me comenten, ¿no? Que me comenten, no están leyendo ahí como que a veces cuando ustedes escriben se van pasando los mensajes y a veces lo que tú puedas decirme va quedando atrás, atrás. Entonces prefiero enciendes el micrófono y me respondes cualquiera de las preguntas o haces tu intervención. Bien, muy buenos días con ustedes entonces. Estamos en el curso de Economía, el tema de hoy, tema 3, proceso económico y lo que es la producción o conocido correctamente como el proceso productivo. El profesor que les habla es el profesor Juan José Ávila. Bien, iniciamos. Hablar de un proceso económico es hablar de las actividades económicas. Vamos a hablar de ese conjunto de acciones humanas que están relacionadas, están concatenadas, están pues unidas con un ánimo. El ánimo es obtener medios, obtener recursos, obtener objetos o acciones que permitan satisfacer nuestras necesidades. Si nosotros recordamos en el capítulo de ciencia económica, la ciencia económica se fundamenta por diferentes aspectos, ¿no? El tema del problema económico, el problema científico, el campo de estudio u objeto de estudio. Y precisamente el proceso económico sería el objeto de estudio de la ciencia económica. O sea, es la finalidad, es el propósito por el cual, ¿no? La economía existe, ¿no? Ahí están las actividades económicas, las acciones del hombre, ¿no? En búsqueda de saciar una mayor cantidad de necesidades, enfrentando obviamente el problema de la escasez. Entonces me dicen que es un conjunto de actividades que realiza el hombre de manera continua, o sea, significa que lo hace uno tras otro y tras otro, permanente, que esto no va a terminar, se va a seguir haciendo, para generar medios, que en este caso los medios serían pues los elementos que se usan, los bienes, los servicios, entre otros, que por cierto son necesarios para poder satisfacer nuestras necesidades, ¿ya? Pero no solamente es la actividad de generar, sino que hay un ánimo de crear y de presentar o disponer estos bienes al alcance de las personas que padecen precisamente las necesidades y que, bueno, pues enfrentan el problema de la escasez. Entonces, un proceso económico es una serie de pasos, una serie de actividades que están ligadas entre sí al problema económico y que cada una de ellas en particular tiene su propio propósito, o sea, tiene su propia meta, no tiene su propia finalidad, pero que en conjunto, la suma de esas finalidades en conjunto, deben lograr algo conocido como bienestar. O sea, que tenemos a la producción, tenemos a la circulación, a la distribución, el consumo y la inversión. Pero todas ellas, en suma, deben producir bienestar en el hombre, puesto que el hombre las realiza con ese ánimo, ¿ya? Pues ahí tenemos a la producción, ¿no? Como la etapa inicial del proceso, ¿ya? La producción sería la etapa con la cual nosotros vamos a empezar. No hay un consenso, no hay bueno, pues una norma, una ley, ¿no? Un enunciado que defina o que nos alcance, ¿no? Este, este camino, ¿no? O esta secuencia.
como inicio, como fin, sino que existen, bueno, ciertas razones por las cuales se inicia con el proceso de producción. Hay que entender, pues, que el hombre de la antigüedad, el hombre enfrentó a la naturaleza y el hombre con el paso de ese enfrentamiento se fue dando cuenta, fue razonando de que había recursos que no tenía, pero que necesitaba, ¿no? Había recursos que tenían que ser adaptados a las necesidades o adaptados al medio o adaptados, ¿no? A la forma como se interrelacionaba. Y esos no eran presentados libremente, naturalmente, ¿no? En el medio. Entonces el hombre tuvo que ir a conseguirlos. El hombre tuvo que ir a perseguir estos elementos. Y es de ahí donde aparece la producción. Claro que la producción que hoy en día conocemos es la producción basada, ¿no? En la combinación de factores como son la naturaleza o la materia prima, el trabajo o la operatividad de los obreros y la tecnología o las maquinarias o el capital que se emplee. Claro, eso es tradicional. Pero si nosotros nos remontamos a la antigüedad, pues el proceso de producción o el proceso de creación estaba meditado a tareas muy sencillas, como era la recolección, como era la selección, como era la caza, la domesticación, ¿no? Entre otras más. Claro, y es que se entiende que en cada momento el hombre fue realizando una tarea acorde a la capacidad o acorde al talento que tenía. Y así empezó pues el hombre produciendo, ¿no? Entonces por esa misma razón se considera como la etapa inicial. Entonces, si tenemos un problema que es la escasez, entonces la manera de enfrentar a la escasez es a través de la creación. Y la creación hace razón a la etapa de producción. Aunque dentro de un momento les voy a comentar que no es propiamente producción, porque cuando hablamos de producción nos referimos a algo en particular, de todo un proceso. Les seguiría lo que es la circulación, ¿no? Vamos a conversar dentro de un momento acerca de la circulación. Tiene que ver pues con la capacidad que tiene el hombre de poder generarse o de haberse generado un excedente y de poder pasarlo a otras manos a cambio de algo, no nada es gratuito, todo tiene un costo en la vida. Entonces, ese algo pues, vendría a ser el costo, ¿no? Vendría a ser el pago, la recompensa o la compensación por lo que nosotros vamos pidiendo. Luego estaríamos hablando de la distribución. Ahora hay una gran discusión entre circulación y distribución, quién se da primero. La idea es que estos se den en paralelo. La idea es que tanto circulación como distribución sean etapas que caminan juntas, ¿no? Puesto que para poder circular, o sea, para poder intercambiar, se requiere de riqueza que uno pueda trasladar. Y obviamente no, para que haya una distribución es porque pues, hay una intención de intercambio. Entonces vamos a ver que ambos se van a la par, ¿no? Van caminando juntos. Luego sería el tema del consumo. El consumo sería pues el logro, ¿no? El momento en el cual se cumple con esa finalidad, ¿no? Con ese propósito del bienestar. Y por consiguiente tendríamos a la inversión, ¿no? Que es una etapa de impulso, una etapa que hoy en día pues se busca mucho, sobre todo producto de la pandemia, ¿no? Tras la pandemia se busca impulsar mucho. Entonces son las 5 etapas del proceso, vamos a desarrollarla una por una. Empezamos entonces con la producción. La producción conocida con ese nombre y debería entenderse no como producción, sino como proceso productivo, es la actividad en la cual el hombre se orienta sus esfuerzos, orienta sus inteligencias, sus estrategias, para combinar elementos iniciales, o también conocidos como materias, y culminarlos como productos finales, o sea, productos que ya están para el consumo humano. Por eso nos dice, ¿no? Es la actividad económica orientada a generar los bienes y los servicios sea que el resultado, el propósito de la producción, o más exacto, el proceso productivo, debe ser la creación de bienes y la creación de servicios. ¿Qué era un bien? A ver, micro abierto, si quiere responde. ¿Qué era un bien? Vamos, alumnos de quinto, alumnos de cuarto, no me pueden hacer esto. Ustedes son los mayorcitos. Y si ustedes pueden y quieren, ¿no? Hacer un cambio, es hora, es ahora. Vamos. ¿Qué era un bien? Es lo que podemos adquirir. Ya, perfecto. Es aquello que podemos adquirir, ¿no? Por ejemplo, ¿en dónde? En los mercados, ¿no? Sí, Sí, ya. ¿Y con qué razón lo adquirimos? ¿O por qué razón vamos tras la búsqueda de este bien? Por ejemplo, que está para en los mercados, ¿no? satisfacer nuestras necesidades. Claro, muy bien. Los bienes son todos aquellos que se pueden obtener con la intención de satisfacer nuestras necesidades. Pero si no tuvieran esa razón, entonces en vano iríamos por ellos. Es más, ni siquiera iríamos por ellos.
Entonces, un bien es todo aquello que el hombre utiliza, el hombre le va a dar utilidad en la satisfacción de sus necesidades. Ahora, ustedes saben que existen tipos de bienes económicos y bienes libres. Nos estamos enfocando en los bienes económicos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué nos enfocamos en el caso de los bienes económicos? ¿Por qué? ¿Mm? A ver, profesor, nos abocamos al tema de los bienes económicos, ¿ya? Porque son creados por el hombre. ¿Y por qué son creados por el hombre? Porque son escasos. Entonces, la producción de bien que está usted haciendo referencia se dirige a la creación de bienes económicos, ¿no? A la creación de recursos que se obtienen con el esfuerzo humano. ¿Entendido? Ahora, se generan bienes y se brindan servicios, prestaciones. Si nosotros vemos en la pantalla, hay una secuencia, hay una serie de pasos, ¿no? Generales, por cierto, que nos podrían hacer mención o nos podrían dar una idea de cómo se va dando el proceso productivo y que conseguimos con este proceso productivo algo llamado producto. O sea, porque tenemos a la materia o los recursos que vamos a usar, que vamos a necesitar, en este caso serían los recursos ofrecidos por la naturaleza, extraídos por el hombre, o sea que aquí ya no son solamente recursos o materias, sino aquí ya hay un recurso extraído, ya aquí hay una incorporación del esfuerzo humano, conocido como materia prima, y luego, por medio de procesos humanos, ¿no? Se va adecuando, se va adaptando, ¿no? Se va cumpliendo diferentes características o deseos y por lo tanto se convierte en un producto final. Un producto final que en este caso sería similar a un bien. Todos los pasos que se han involucrado para poder extraer o desde que extraemos el recurso de la naturaleza hasta convertirlo en un bien final, a eso se le conoce como proceso productivo. El resultado del proceso productivo es un producto como el que tú estás viendo aquí. Un producto, a ver, ¿dónde está el producto? El producto está aquí. Este es el producto, ¿no? Este mueble es el producto. Y la suma de productos, ¿correcto? La suma de los productos generan la producción. Quede claro, por favor. No se llama producción al proceso, se le llama producción al resultado. El resultado es productos, productos que pueden ser bienes o productos que pueden ser servicios. Pero en su suma, en su total, en su todo, a eso se le conoce como producción. Entonces, para poder obtener una producción, es necesario hacer todo un proceso. Es ir de paso en paso, ¿no? De etapa en etapa, transformando el recurso natural, que es la materia bruta, para convertirlo en un bien final, que sería, como lo dije, el producto. Pero en ese proceso se tiene que entender que hay una transformación, hay una adecuación del recurso natural por medio de la inteligencia o por medio, ¿no? de la creatividad o por medio del deseo que tenga la persona y adicionalmente la incorporación de otros recursos, ¿no? O el del uso de las herramientas, de los objetos, de los instrumentos, equipos, entre otros. Entonces se entiende que el producto final, este que está aquí, ¿no? Ha ganado en el espacio de tiempo, ha ganado valor. Ese valor que se le ha dado a los bienes o a los elementos iniciales para convertirlo en un producto final o en un bien final, se le conoce como valor agregado. Es valor que yo voy sumando, ¿no? Que voy adhiriendo al producto o que voy adhiriendo a esa materia que se va a convertir al final en un producto, ¿no? Como es el que, por ejemplo, es como el que está en la agricultura, ¿no? Del agricultor, el campo. Trabaja el campo, le pone la semilla, le echa el agua, lo espera un tiempo y cosecha el algodón.
El algodón ya sería la materia prima para un proceso largo que se va a llamar proceso textil. El algodón se convertirá en hilo, el hilo se convertirá en tela, la tela se convertirá, ¿no?, en confecciones, y por lo tanto, el algodón que inicialmente lo teníamos en su medio, ahora ha ganado un valor al convertirse en una prima. El recurso, la materia, más el valor agregado que pueda poseer. Por eso, ¿no? Acá tenemos valor agregado es igual a valor final menos valor intermedio del hilo. Yo quiero saber, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el valor final sería, ¿no?, valor agregado más el valor intermedio, ¿no? Si yo despejo aquí, si esto lo mando al otro extremo, entonces sería valor agregado más valor del bien intermedio igual al valor del bien final. Entonces, el valor del bien intermedio es el valor del recurso, ¿no?, en su etapa inicial, más las transformaciones que puedan tener, que es el valor agregado, voy a tener el producto final, que es el valor del producto final. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa en el proceso de producción, que nosotros le llamamos proceso productivo y que lo vamos a ver más adelante. En esta sesión se tiene que ver más adelante. Nosotros los vamos a mencionar, no los vamos a desarrollar a fondo porque se entiende que en las diferentes clases vamos a ir dándole cierto énfasis, además hay que disgregar. Por ejemplo, vamos a ver circulación cuando veamos, ¿no?, mercado, cuando hablemos de oferta, cuando hablemos de demanda, ¿no?, cuando hablemos de precios. O sea, nos vamos a abocar en su momento a cada uno de ellos. El día de hoy hacemos un panorama general de todo lo que vamos a estudiar, o por lo menos de lo más importante. En este caso, la circulación, que es la segunda etapa, ¿no? Ya te expliqué que es por un tema de, ¿no?, de deducción, por un tema, ¿no?, de orden. No hay un consenso específico de que deba ser de esta manera, pero podemos entender que la circulación es una etapa posterior a la producción porque para poder circular o intercambiar es necesario tener un producto, aunque no siempre, porque hay mercados que han evolucionado en donde se pueden ofrecer producciones futuras y por lo tanto ahí no estamos hablando de algo concreto obtenido, pero ya se está negociando a futuro, ¿no? Se está negociando en el tiempo. La circulación es la actividad económica en la cual la producción, o sea, lo que habíamos obtenido, los productos, se trasladan hacia los mercados, que son los puntos de interacción o puntos de intercambio, para precisamente eso, ¿no? Para su intercambio. Como fase del proceso económico, relaciona la producción con el consumo. Claro, porque se entiende que en la circulación, el que ha producido lleva su producción hacia un lugar donde viene el que va a consumir. Por lo tanto, en la circulación vemos la participación de los productores, en este caso representados por las empresas, y también de los consumidores, que estarán representados por las familias. En esta etapa, entonces va a haber una especie de nexo, va a haber una especie, ¿no?, de encuentro entre unos y otros, cada quien con sus propias necesidades o con sus propias, ¿no?, intenciones. ¿Qué caracteriza el proceso de circulación? Me dicen que, bueno, hay una relación o una interrelación, o sea, uno entre otro, entre los ofertantes y los demandantes. Llámese ofertante aquel que ofrece, o sea, aquel que presenta algo que ha creado. Y llámesele demandante aquel que, bueno, pues necesita algo, ¿no? Va en solicitud de algo. Entonces, los mercados van a ser los lugares donde tanto los ofertantes como los demandantes van a plasmar sus intenciones o van a llegar, ¿no?, a alguna especie de acuerdo. Luego está también que en estos lugares se va a fijar el precio, ¿no? Esto surge producto del intercambio. Sabes, te lo expliqué también que el intercambio es una circunstancia de los procesos de producción, o sea, el proceso de creación que tuvo el hombre, natural que tuvo el hombre, fue mejorando, se fue especializando, cada vez hacía mejor las cosas, ¿no? Cada vez iba conociendo más sobre lo que iba haciendo, ¿no? Es como tú, por ejemplo, de repente al inicio no sabías mucho acerca del uso de la computadora, ¿no? O sea, tenías ciertas limitaciones, ciertas dudas, pero conforme fuiste utilizando la computadora te has vuelto un capo, ¿no? Ya sabes usar la computadora al derecho y al revés, ¿no? Entonces, igual le pasaba al hombre. El hombre al inicio tenía un razonamiento bastante limitado y sus tareas eran bastante instintivas, eran bastante básicas. Pero conforme fue pasando el tiempo, él se fue perfeccionando, fue aprendiendo a través de la experiencia, o sea, mejoró. Resultado, tuvo más de lo que necesitaba, ¿no? Producto de su trabajo, obtuvo más que aquello que, bueno, pues en ese momento le era útil. Ahora venía precisamente ese tema.
qué hacer con lo que está excediendo, ¿no? ¿Qué hacer con lo que está por encima del consumo? Ah, entonces por ahí a alguien se le prendió el foco y dijo, no, ¿sabes qué? Esto que nosotros acabamos de hacer está por encima de lo que nosotros necesitamos, pero está con la necesidad de otro. O sea, hay otra persona que lo requiere. Entonces, ¿qué hacemos? Se lo damos, pues, pero se lo damos a cambio de algo. Entonces, de ahí es que el hombre empieza a crear para vender. El hombre empieza a crear para intercambiar. Los productos que se crean para intercambiar reciben el nombre de mercancía. O sea, el producto creado para destinarlo al mercado, participar en un proceso de compra y venta, es una mercancía. Entonces, se fue volviendo mercancías, ¿no? Las operaciones de intercambio, se fueron mercantilizando las operaciones de producción. Bueno, pues ya ahí dice, ¿no? El tema de la formación de los mercados, la incorporación del dinero, entre otros. ¿Sí? Entonces ya entramos a la etapa de circulación y ahora nos salimos de ella. En paralelo vamos a hablar de la distribución. Para poder intercambiar, es importante que el que intercambia tenga recursos económicos. Si no tiene recursos económicos, entonces obviamente va a tener dificultades para poder obtener aquello que necesita. ¿Sí o no? Es importante que el que va a intercambiar a los mercados tenga algo que ofrecer. Si no tiene eso, entonces indudablemente no va a poder concretar las operaciones de intercambio. Entonces ahí entra la distribución. ¿Por qué? Porque en la distribución, como su nombre mismo lo dice, se va a compensar, o sea, se va a distribuir la riqueza que se ha generado o que se ha obtenido a los que participaron de ella, a los que participaron de ella en su creación, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos de una producción de mesas, de la producción de mesas, hay personas que trabajan haciendo las mesas y hay madera que se ha obtenido de aquellos que compran la madera, o sea, la obtienen, la procesan y la venden. También está aquellos que son dueños de ese negocio, ¿no? De muebles de madera. Y así hay otros más. Entonces, ¿qué sucede? Cada uno de estos recibe el nombre de factores productivos y cada uno de ellos va a recibir, pues, precisamente una parte de lo que se ha creado. ¿Cómo se llama esto? Se llama distribución. Estamos en la distribución económica. Por ejemplo, si hablamos de la naturaleza es retribuida, se le cede una parte de la riqueza para que pueda mejorarse en sí misma, se pueda, ¿no? Se pueda multiplicar los esfuerzos de la naturaleza. Por lo tanto, a la naturaleza se le brinda un alquiler, se le paga un alquiler, se les paga las rentas o los arrendamientos. Al trabajo que colaboró en el proceso de creación, ¿no? Y que fue el que más colaboró, se le da precisamente el salario. El capital recibirá interés. Aquellos que pusieron el negocio, pusieron dinero para el negocio, van a recibir interés. A los dueños de la empresa se les dará ganancias o beneficios. Y el Estado lo que va a recibir son los tributos, ¿no? Tributos o impuestos. Cada uno de ellos tiene un papel y lo vamos a ver en otro momento dentro del proceso productivo. El consumo. ¿Qué es el consumo? A ver, el consumo se entiende como el uso de los recursos en la satisfacción de las necesidades, ¿no? O sea, en el consumo nosotros lo que hacemos es, bueno, pues darle finalidad, darle, ¿no? Razón al producto que hemos obtenido, ya sea un bien o ya sea un servicio. Pero en el consumo logramos la satisfacción de nuestras necesidades, pero también en el consumo nosotros tomamos ciertas decisiones, como es, por ejemplo, el tema de si se va a consumir todo el recurso económico o si de repente se va a sacrificar parte de él para el futuro. Entonces, el consumo es una actividad en la cual las personas gastan, las personas consumen, las personas van al mercado, las personas utilizan los elementos que han podido adquirir en los mercados. Todo ello con el ánimo de saciar sus necesidades. Por eso es que el consumo de una persona depende de la cantidad de renta o de ingresos que tenga. Mientras más ingresos tenga una persona, entonces más consumo hará. Y viceversa. Mientras menos ingresos tenga, bueno, pues su consumo se va a restringir, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la pantalla vemos dos tipos de consumo, ¿no? El consumo privado, que está dado por las familias, empresas, pero todos ellos no están conectados al Estado, y luego está el consumo público. El consumo público se realiza por parte de todas las instituciones del Estado y no se hace al azar.
No es una actividad que, bueno, pues uno simplemente porque así se le ocurrió la haga, sino porque, bueno, hay una planificación del gasto, hay una planificación, ¿no?, de estas actividades para que pues, puedan surtir efectos. Entonces, el consumo público es un consumo especial, es un consumo planificado, es un consumo basado en las leyes y es un consumo monitorizado. O sea, que vamos a monitorizar todo lo que, vamos a observar todo lo que tenga que ver con el uso de los recursos que obviamente pues, ¿no?, el Estado obtiene. Bueno, al costado dice, ¿no?, las rentas que son determinantes, la renta absoluta, la renta permanente, ya esos son elementos propiamente del código. Tenemos luego, ¿qué cosa? La inversión. La inversión, la inversión es la etapa en la cual las personas destinamos parte de nuestros ingresos, ¿ya? Parte de nuestros ingresos a poder fomentar, a poder motivar las actividades económicas, mejoramos las condiciones de las actividades económicas, ¿ya? En este caso dice que se destina parte del ingreso no consumida al ahorro, ¿no? Y por lo tanto ese ahorro impulsa nuevos procesos productivos, ¿ya? O sea, materializamos nuestro, nuestros ahorros, nuestras intenciones de negocio para poder apalancar o para mejorar las condiciones, ¿no?, de obtención de productos, de servicios, de consumo de bienes de capital, de trabajo, entre otras. En pocas palabras, la inversión es una especie de catapulta, es una especie, ¿no?, de cama elástica en donde usamos nuestras fuerzas para impulsarnos más, ¿no? Las empresas, por lo general, son en donde se invierte, utilizan estos recursos para la obtención de nuevos factores productivos. O sea, utilizan esto para poder mejorar los niveles de producción y obviamente con ello mejorar los niveles de ganancia, ¿ya? Muy bien. Con esto estaríamos hablando, ¿no?, de lo que es el proceso económico. A ver, quiero acompañar esto con una presentación. A ver, un momentito, para poder complementar. Ok. Yo les voy a empezar a preguntar a cada una de las etapas que están involucradas en el proceso económico, ¿ya? Atentos, por favor. No sé por qué dice que Valeria va a entrar. No, pero todavía no, pero yo me voy a mover, tengo 6 minutos, no olvides.
a la transformación, adquisición de los recursos naturales para su combinación, ¿ya? Y luego, pues, entrega como productos finales. O sea que el proceso productivo tiene por misión extraer recursos de la naturaleza, y esa sería la primera fase, para que luego estos se vayan adecuando y se puedan crear productos económicos, o sea, bienes económicos y también servicios económicos. Hay que entender que los recursos extraídos de la naturaleza tienen el potencial para poder ser usados, pero que necesitan o requieren de una adecuación humana, o sea, del trabajo del hombre para su uso. O sea, que hay una intervención del hombre necesario para que se puedan transformar o se puedan pasar de eso inicial a eso intermedio, ¿no? A eso usable, a eso útil, ¿correcto? Entonces, ese proceso productivo, o conocido también como, le llaman conocido como producción, es el conjunto de etapas, desde el momento en el cual se revisa, se analiza, ¿no? La naturaleza, se extrae de la naturaleza para convertirlo en una materia, y luego se va condicionando o se va transformando para convertirlo en un producto útil, en un producto usable, como por ejemplo los productos finales, y en este caso, como tenemos en la presentación, una mesa. Entonces, no es que se pase directamente del recurso natural a la mesa, sino que involucra una serie de actos humanos, técnicos, ¿correcto? Entonces, esto también es conocido como cadena de valor, porque se entiende que a medida que vamos pasando de una etapa a otra, el valor va a ir aumentando, ¿no? Y es como si fueran los eslabones de una cadena, ¿no? Cada eslabón es un proceso, pero todos están unidos, ¿no? Todos están unidos o están amarrados por medio del proceso productivo, ¿ya? Entonces aquí dice el proceso de producción es el conjunto de actividades orientadas a la transformación de recursos o factores productivos en bienes o servicios. O sea que el resultado puede ser un bien o puede ser un servicio. ¿Qué cosa tenemos aquí? El recurso natural, conocido también como materia bruta, porque está en su estado natural y porque es potencialmente usable por el hombre. O sea, tiene la capacidad de poder satisfacer necesidades. Sin embargo, el hombre que lo encuentra en el medio natural lo extrae para su uso y le da el concepto de materia prima, o sea, se convierte en materia prima. Por ejemplo, el árbol en los bosques es una materia bruta. El haber talado el árbol, el haber sacado de su medio, ¿no? Haberlo cortado y solamente utilizar, en nuestro caso, utilizar los troncos, sería pues el recurso, la materia prima, ¿no? Los troncos del árbol serían las materias primas, las cuales todavía no pueden ser usadas porque requieren de ciertos procesos para poder limpiarlo de las impurezas, convertirlo en láminas, entre otros más. Esos procesos se llaman procesos de transformación, ¿ya? Son procesos de transformación o adecuación. ¿Qué obtenemos de los troncos del árbol o de los troncos, ¿no? En este caso de estos bosques, obtenemos, ¿no? Los listones de madera, las láminas de madera, ¿no? En sí, todo aquello que, bueno, pues pueda servir en la industria de los muebles. Entonces, obviamente, estos que ya son productos con cierto grado de transformación, pasarán a nuevos procesos para poder ser definidos como productos finales. En este caso, una mesa. Pudo ser una carpeta, pudo ser un escritorio, pudo ser un ropero, pudo ser una cama, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el proceso por el cual yo les estaba mencionando, ¿no? No es de uno a otro directamente, sino que hay una adecuación. Por eso es que yo no le puedo decir producción, porque producción viene de conjunto y es un conjunto de productos. Este es el producto. Entonces nos estaríamos refiriendo al final, ¿no? Cuando hablamos de producción estaríamos hablando de los resultados, de la parte final. Pero hay que entender que para que haya un final hay todo un proceso. Entonces, por eso se le llama correctamente proceso productivo. Se usan ciertos elementos en el proceso productivo, ¿no? Hay ciertos elementos que se van a combinar. Uno de ellos es la naturaleza. La naturaleza es un recurso, ¿ya? Que se encuentra en el medio, que se presenta en cantidades, ¿no? Abundantes, y que el hombre, bueno, aprovecha para poder saciar sus necesidades. Busca una adecuación de para poder crear elementos con valor o elementos útiles, ¿correcto? Dice, la naturaleza es el objeto sobre el cual se trabaja. Debemos distinguir entre dos tipos o dos clases, ¿no? Justo las que había mencionado. Pero debemos entender también que si nosotros no tenemos recursos de la naturaleza, no podríamos hacer producción, ¿no? O sea, no podemos hacer una producción de algo que no, de algo, pues,
que no tenemos como materia, como punto inicial, ¿no? De repente yo no puedo hacer mesas si no tengo madera. No puedo hacer prendas textiles o prendas de vestir si no tengo tela, ¿no? No tengo algodón. Entonces, hay que entender que la naturaleza es importante al momento, ¿no?, de hacer la creación. Entonces, tenemos dos formas de presentación, la materia bruta y el otro sería la materia prima. La materia bruta es la sustancia, es el recurso, es el objeto que se extrae directamente de la naturaleza, ¿no? Es el que se encuentra en su medio, que posteriormente se va a convertir en materia prima. O sea que toda materia bruta extraída por el hombre se convierte en ¿qué? Se convierte en materia prima, ¿no? Y este es un elemento básico para poder generar un proceso productivo. Luego tendríamos el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Es la actividad consciente, es la actividad física, es la actividad mental, es un conjunto de habilidades que están encaminadas a la creación de objetos o a la prestación de servicios. O sea, el trabajo ayuda a crear, pero ayuda a crear ¿por medio de qué? Por medio de la naturaleza, ¿ya? Nosotros vamos a ver que el trabajo es la acción humana, ¿no?, con razón, para la creación de bienes útiles, que vamos a llamar también mercancías. El capital sería el conjunto de medios, ¿no?, el conjunto de herramientas, el conjunto de elementos auxiliares que van a permitir la creación, la transformación y la adecuación de esa materia prima que habíamos extraído de la naturaleza, ¿no? Me dicen que el capital es cualquier bien o conjunto de bienes, vamos a ver más adelante, que tiene una naturaleza diversa, o sea que es todo aquello que facilite o permita la creación o la transformación de algo, por eso me dicen que el capital es heterogéneo, conjunto de bienes que se emplearán como medio de producción, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, ya adelantándonos un poco, lo que es el capital fijo y lo que es el capital circulante. El capital fijo serían las maquinarias que se usan en diferentes procesos. Y el capital circulante sería ese conjunto de elementos que se van a utilizar en un solo proceso y que requerirán, ¿no?, su nueva adición, su nueva incorporación al proceso para poder seguir creando, para seguir produciendo. ¿Estamos? Entonces ahí está, por ejemplo, el dinero es un elemento que es variable, ¿no?, que se necesita ir reponiendo para poder obtener materias, para ir obteniendo trabajadores, para ir obteniendo capitales, ¿no? Ahora, otro elemento dinámico dentro del proceso productivo es la empresa. La empresa cumple un rol muy importante porque gracias a la empresa se organiza el proceso, ¿ya? Si no hubiera quien geste, no hubiera quien tome las decisiones, quien reúna estos factores, entonces sería muy difícil el poder realizar una producción. La empresa o el empresario, porque es el que impulsa la empresa, es aquel que corre con el riesgo, es aquel que tiene la idea de negocio, la idea de producir, ¿no? Y es aquel que pone, pues, precisamente la mayor cantidad inicialmente de recursos. Claro, con eso no estoy diciendo que la empresa sea mala, la empresa de por sí es buena. Empresa viene de emprender y emprender es realizar, o sea, realizas algo. Lo que sucede es que a medida que ha ido pasando el tiempo, las diferentes empresas o los diferentes negocios han visto una posibilidad de engrandecer sus riquezas a través de la explotación sobre la mano de obra. Claro, y por lo tanto las reglas que ponen o las características que tienen las favorecen y desfavorecen al trabajador, ¿no? Y esa es una brecha o es una dicotomía que siempre se va a dar, porque sabemos que en la sociedad no todos pertenecen a un mismo grupo. A pesar de que todos somos seres humanos, tenemos ahí diferencias económicas entre nosotros, ¿no? Algunos tienen más, otros tienen menos. Los que tienen más, que tienen la oportunidad de acumular y tienen la oportunidad de hacer negocio, entonces hacen su negocio y utilizan la mano de obra de otros para poder producir, ¿correcto? Entonces, si dejamos de lado un poco el contexto, ¿no?, de la crítica, podemos decir que las empresas son organizaciones sociales y económicas. Son organizaciones sociales, legales, económicas, incluso hasta administrativas, en donde se toman una serie de decisiones y se realizan una serie de actividades, las cuales están enfocadas a la creación de productos, a la venta de esos productos y a la generación de ganancias. O sea que la empresa en ella concurren, ¿no? En ella se van a juntar estos aspectos que había mencionado hace un momento, ¿no? El hecho de producir, el hecho de generar, pues, una ganancia, el hecho de generar productos útiles o elementos útiles, entre otros, se van a concretizar ahí. Ahora, claro, si bien es cierto, las empresas se van a clasificar, porque también va a haber una caracterización de ellas y una clasificación, eso es materia de lo que nosotros vayamos a estudiar más adelante, ¿ya?
Muy bien. Entonces tendríamos factores productivos. A ver, factor productivo, naturaleza, factor productivo, trabajo, factor productivo, empresa y factor productivo, capital. Sin embargo, hay un elemento más que de repente no has hecho mención, y es el elemento Estado. El Estado no participa directamente de las actividades productivas, ¿no? Sin embargo, el Estado es un elemento útil en las actividades económicas. Pero, profesor, si usted me dice que no participa en las actividades productivas, entonces el Estado no crea. Pero me dice también que es importante dentro de los procesos, ¿no? Sobre todo el proceso productivo. ¿Por qué? Porque el Estado aporta con otro rol. El Estado tiene el rol de normalización y de regulación. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a la participación del Estado, las actividades económicas que se van a realizar dentro de la sociedad con los miembros y las empresas se van a mantener en ciertos límites o ciertos alcances. La participación del Estado ayuda a que esas intenciones, ¿no? Esas interrelaciones que se dan entre unos y otros sean mucho más armónicas, ¿no? Sean mucho más viables y que no se generen esos enfrentamientos como el que te mencioné hace un momento, ¿no? Es importante que el trabajador trabaje en la empresa bajo ciertas reglas y el empresario cumpla las reglas en favor de dicho trabajador, para que ambos, claro, muy bien, como tú lo acabas de plantear, ¿no? Es regulador y regula a través de las normas. O sea, regular significa proponer, ¿no? Significa establecer parámetros. Eso es regulación, ¿no? Así como cuando el chofer lleva o el dueño de el que maneja el conductor de un auto, lleva su auto al mecánico y le dice, oye, ¿sabes qué? Está sonando demasiado, a ver qué cosa pasa. Entonces el mecánico abre y, ¿sabes qué? Había aquí ¿no? Una tuerca, un tornillo que estaba un poco suelto y por eso por eso sonaba así, ¿no? Escandaloso. Entonces, ¿qué hace? Lo empieza a mover, empieza a ponerle cierto límite, ni más ni menos, para que el motor empiece a sonar correctamente. Y le dice, ¿no estamos regulando? ¿Suena bien? Sí, ahí está el punto de equilibrio. Ni más ni menos. El Estado es un intermediario, ¿no? Es el que busca la estabilidad, no solamente de las relaciones, sino también de los resultados económicos en cuanto a la creación de productos y a la presentación o la producción de servicios. ¿Entendido? Lo hace a través de sus normas y como todo elemento que participa, también extiende la mano para poder recibir una parte que le pueda ayudar a renovar, a continuar con dicha actividad. ¿Ya? Entonces, ahí está el Estado con su papel de regulación, como lo dijo muy bien su compañero Enciso, ¿no? Ahora, hay ciertos aspectos o ciertos análisis que se tienen que hacer en función a la producción. No es producir por producir. No es que alguien dice, tengo la idea, voy a traer materia prima, tengo mi trabajo y empiezo, ¿no? No. Producir implica una estrategia. Producir significa que yo voy a sacrificar mi tiempo y mis recursos para la obtención de algo. Es lo primero que tiene que pasar, ¿no? La idea de negocio, la idea de producción. ¿Qué es lo que voy a producir? Una vez concretada la idea de lo que vas a producir, entra el cómo lo voy a hacer. Y para ello hay que hacer, no solamente tomar decisiones, sino evaluar esas decisiones. Y ahí es donde entra, por ejemplo, el criterio de tiempo. El criterio de tiempo es muy útil para poder proyectar o presupuestar no solamente la producción, sino también los egresos, o sea, los gastos o los costos que se vayan a meritar sobre ella. Cuando se analiza el tiempo en la producción, ¿ya? Cuando se analiza este factor muy cuestionado, también muy preocupante, se van a tomar diferentes momentos de la producción, el corto, el mediano y el largo plazo. Habitualmente se divide la producción en dos momentos. En el corto, como operaciones que se dan dentro de un año sin superarlo, y las operaciones a largo plazo, que son operaciones que suceden más de un año, ¿correcto? Es decir, si se quiere evaluar, se quiere ver, ¿no?, los resultados de una empresa, ¿no? Cuánto se ha desembolsado, cuánto se ha vendido y cuánto se ha ganado, entonces lo ideal sería pues evaluar la producción o ese nivel dentro de ese periodo para poder, ¿no?, lograr hacer un planeamiento, poder tomar decisiones. Ahora, hay operaciones que se van a tomar, por ejemplo, hay decisiones que se toman a largo plazo, como la reposición del capital, por ejemplo, ¿no? O la ampliación de la planta de procesos, de producción, ¿no? Entonces, hay recursos que están asociados al corto plazo y hay recursos que están asociados al largo plazo. Por ejemplo, en el corto plazo tenemos al trabajo y al capital. Sin embargo, uno solamente es variable. ¿Por qué?
Porque hay ciertos factores que van a cambiar en el tiempo, o sea, en periodos equivalentes o menores a un año. El trabajo puede variar, puede cambiar, puede aumentar el número de trabajadores, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, incidir en la producción, o sea, incidir en los resultados. Pero, cuando hablamos del capital, en los periodos de corto plazo, es muy frecuente de que este no cambie. O sea, es muy frecuente de que el capital se mantenga como estaba al inicio sin tener variaciones y por tal razón se considera el capital como un elemento o un factor productivo fijo en el corto plazo, porque no sufre variaciones, ¿no? Es como por ejemplo una panadería. Una panadería, ¿no? Que tiene poco tiempo, ¿no? Inmediatamente no va a empezar a renovar todas sus maquinarias porque de repente hay un aumento de compradores, ¿no? De repente le fue muy bien y los vecinos o los que viven en esas manzanas empezaron a comprar más, pero por ese hecho no va a empezar a hacer cambios, ¿no? Significativos de infraestructura, de maquinaria. Pero lo que sí podría hacer es acondicionarse para la generación de más productos. ¿Cómo? Incorporando más trabajadores de repente, ¿no? A las labores que se tienen dentro de ellos. Entonces, como puedo cambiar uno y no cambio otro, considero que un factor es fijo y el otro factor es variable. Y debería de ser así en situaciones razonables, coherentemente. Ahora, las operaciones a largo plazo son operaciones mayores a un año y se entiende que ante una operación a tiempo mayor a un año puede haber una variación de los recursos. Por lo tanto, el trabajo y el capital se van a convertir en factores variables. O sea, ambos en estos tiempos van a ser factores variables, ¿no? En el largo plazo, todos los factores son variables. Y cuando el capital cambia a largo plazo, se dice que la empresa ha tomado una decisión de inversión. ¿Por qué? Porque según lo que yo te expliqué hace un momento, la inversión es una posibilidad de aumentar el nivel de producción. Y si yo aumento mi nivel de producción a través del capital, entonces lo que estoy haciendo es invertir. Por eso es que no toda decisión dentro de la empresa es inversión. Hay decisiones que están ligadas al consumo, están ligadas al gasto, y hay decisiones que se toman que están ligadas a la inversión, ¿no? O sea, a la mejora del proceso productivo. ¿Okay? Otro de los elementos que se tiene que considerar al momento de hacer el análisis de la producción, porque se entiende que se hace un análisis para ver qué efecto tiene, cómo se puede mejorar, la idea es mejorar, entonces es la productividad. La productividad es la relación matemática que se va a obtener entre lo que se usa y lo que se obtiene, ¿correcto? O sea, ¿qué cosa uso? Uso una cantidad N de trabajadores. ¿Y cuánto obtuve? Una cantidad M de productos. Entonces, N entre M sería la productividad, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo una producción de 1000 y yo sé que he utilizado 5 trabajadores para esa producción de 1000, yo puedo saber en promedio cuánto aporta cada trabajador, ¿sí o no? Si tengo una producción de 1000 y son 5 trabajadores, entonces yo podría decir que si todos trabajaron en esa producción al mismo tiempo, entonces es 1000 entre 5. En promedio, cada trabajador aportó con 200. ¿Sí? Me da una noción, me da información para que yo pueda evaluar ciertos cambios dentro de las instalaciones o de repente la incorporación de un trabajador más para mejorar ese resultado. Para eso se usa la productividad. Es como una especie de herramienta que se aplica matemáticamente, pero que la información o el resultado que te brinda se interpreta y te ayuda a tomar decisiones. ¿Correcto? Ahora, hay dos tipos de productividad. Existe la productividad media y existe la productividad marginal. La productividad media, como su nombre lo dice, es el promedio, es la media aritmética, ¿no? Es lo que cada quien aporta en circunstancias iguales. En cambio, la productividad marginal, marginal significa discriminar. Por lo tanto, la productividad marginal discrimina a los elementos anteriores y al elemento del elemento que se está incorporando. Por ejemplo, el trabajo. O sea, a medida que yo vaya incrementando trabajadores en mi empresa, no solamente va a crecer la producción, sino que el resultado por cada uno de ellos va a ir aumentando. ¿Sí? Para poder entender esto, hagamos el siguiente cuadro. Me dicen, ¿no? Ahora vamos a ponerlo acá. El factor trabajo, ese factor trabajo son los trabajadores. El factor capital son las maquinarias. Si te darás cuenta, todas dicen 4. ¿Pero por qué? ¿Por qué todas dicen 4? Por lo que está acá. Porque ese factor es fijo. Entonces, si yo veo un ejemplo de este tipo y me dicen, diga usted qué rol tiene el capital frente al ejemplo brindado, entonces tú dices, si no cambia, porque todo es 4, entonces yo asumo
que el capital como es fijo, y por lo tanto mi análisis está dentro del corto o el largo plazo. Vamos a ver. Pregunta, si te enseñan un cuadro de este tipo y te dicen, diga usted, ¿en qué periodo de tiempo se está analizando dicho ejercicio, dicha presentación? ¿Qué responderías tú? Si a ti te han enseñado que la producción se puede dividir en el corto, mediano y largo plazo, pero te han dicho que lo común es dividirlo en corto y largo plazo, ¿qué tiempo estarías empleando en el ejercicio? ¿O qué tiempo se está empleando en el ejercicio? Entonces yo recuerdo la clase de economía y me dicen que cuando no varía, porque no está variando el capital, ya que estamos ahí, ¿no? Incluso ahí mismo dice factor capital. Entonces, no varía, es fijo. Entonces el análisis se está haciendo en el corto plazo, ¿no? Muy bien, como dicen los demás, corto plazo, ¿ya? Estoy hablando de corto plazo. Entonces, tenemos factor trabajo, como tú te das cuenta, se ha ido incorporando, el factor capital se mantiene, y tenemos por ahí los niveles de producción. Obviamente, cero factor trabajo, se tienen las máquinas, se tienen 4 unidades de maquinaria, pero al haber cero factor trabajo, entonces hay cero nivel de producción. Y eso es entendible porque el trabajo siempre va a ser dinámico. Profesor, pero las maquinarias son dinámicas. Sí, pero las maquinarias dependen del trabajo, ¿no? Por más automatizada, por más moderna que pueda ser una maquinaria, siempre dependerá del trabajo, ¿no? Entonces, si tenemos una cantidad de 4 trabajadores, no, perdón, 4 máquinas y 0 trabajadores, entonces no va a haber producción. Pues no puede haber producción si no hay trabajadores. Pero si nos vamos al siguiente caso, dice, tengo un trabajador, hay un trabajador 1 con 4 maquinarias. Entonces ese trabajador empezará a producir y por lo tanto su producción será de 10. Pregunta, ¿cuánto será su producción media? ¿Cuánto será su producción media? El profesor me dijo que para obtener producción media lo que tengo que hacer es producción sobre el número de factor que estoy analizando. En este caso, como la tabla nos presenta, estamos analizando el trabajo. No puedes analizar el capital. ¿Sabes por qué? Porque el capital es una constante. No tendría lógica, pues, porque en cualquier circunstancia va a ser siempre igual. Entonces la pregunta es, ¿por qué aquí? 1, porque se incorporó. Entonces yo tengo un resultado. Quiero saber la productividad media de cada trabajador. 10 entre 1, porque es el único. Entonces la respuesta sería 10. La productividad media es 10. ¿Estamos? Ahora, la productividad marginal tampoco puedo evaluar porque estoy trabajando solo con 1, estoy partiendo. Entonces la productividad marginal es 0 porque no tengo un trabajador. Pero resulta que tomo una decisión e incorporo un segundo trabajador. Un segundo trabajador para 4 maquinarias. Hasta podría decir cuántas maquinarias opera cada uno de ellos. 4 entre 2 es igual a 2. O sea que cada trabajador opera 2 máquinas. Si te darás cuenta, ahora hay un cambio, ¿sí o no? Al cambio pasa a 30. El promedio, ¿cuánto produce cada trabajador? En promedio, tendría que dividir 30 entre 2. Muy bien. Divido 30 entre 2. A ver, un momentito, vamos a... A ver, aquí. ¿Ya? Para hacerlo más rápido. Acá estamos, ¿no? Ahí está. Crecer un poquito. Ya. Entonces, según lo que dice el profesor, a ver, va para ir llenando. Acá dice 0, ¿no? Acá hay un 0. Acá también es 0. No hay. Luego tenemos esto. Dice, tengo un trabajador y tengo una producción de 10. 10 entre 1 es 10. Aquí hay productividad marginal, no, porque no puedo discriminar, ya que no tengo con quién discriminarlo. Entonces sigue siendo 0. Ahora, el segundo caso es, tengo 2 trabajadores, o sea, contraté uno más. ¿Para producir cuánto? 30. ¿Puedo saber cuánto produjo cada uno de ellos? Sí. 30 entre 2 es igual a 15. Para los que no lo saben, es 30 entre 2 es igual a 15. ¿Estamos? Esa es la productividad ¿de qué? De cada trabajador. Cada trabajador en promedio, usando 2 maquinarias, produce 30. ¿Puedo saber la productividad marginal? Sí puedo saberla. Porque para saber la productividad marginal, ya tengo que haber incorporado. Y es cierto, ahora son 2. Antes eran 1, ahora son 2. Cambió en 1. ¿Qué hago? La diferencia de lo que ahora se tiene con la diferencia de lo que antes se tenía antes de haber incorporado a ese trabajador. Entonces, lo que ahora se tiene es 30. Lo que antes se tuvo era 10, porque 10 es cuando era 1. Al haber 2 pasó 30, entonces es 30 menos 10. 30 menos 10 es 20, dividido entre el cambio que se dio. ¿En cuánto cambió? ¿En cuánto cambió? ¿En cuánto cambió el número de trabajadores?
Si pasamos de 1 a 2, ¿en cuánto cambió? Cambió en 1, profesor, ¿no? Cambió en 1. Entonces es 30 menos 20, ¿no? 30 menos 20, ¿correcto? Todo dividido. ¿Ya? Esto lo vamos a poner, acá hay que poner en paréntesis, un momentito. ¿No? Aquí hay un paréntesis. Y aquí hay otro, ¿no? Dividido, ¿entre cuánto? Entre el cambio que se dio. Divides entre 1. Entonces 30 menos 20, ¿no? Perdón, 30 menos 10 sería, discúlpenme, mil disculpas. Sería 30 menos 10, porque es lo que antes se tenía, lo que tenemos menos lo que tenía antes. 30 menos 10 entre 1. Sería 20, ¿no? Esto es igual a, todo esto es igual a 20. Entonces la productividad marginal del segundo trabajador es de 20. O sea que si antes uno producía 10, ahora con el segundo voy a producir 20 más, porque él aporta con 20. ¿Entendido? Ahora, se incorpora un tercer trabajador. Tercer trabajador, la producción pasa a 60. ¿Cuánto es la productividad media? Fácil. ¿Cuánto es? 60 entre 3, ¿no? ¿Cuánto es 60 entre 3? Es 20. ¿Qué quiere decir? Que con la incorporación de ese trabajador se está mejorando el promedio, la producción. ¿Puedo ver cuánto varió, en cuánto es la productividad marginal? Claro, es lo que ahora tengo menos lo que tuve. ¿Cuánto tengo ahora? 60. ¿Cuánto tuve antes? 30. 60 menos 30, 30. 30 dividido entre la diferencia, ¿no? Entre cuántos se incorporaron. ¿Cuánto se incorporó? 1. Entonces, esto sería, ¿cuánto? Sería 60 menos 30. La productividad marginal de cada trabajador, el trabajador que se incorporó es de 30. ¿Qué quiere decir hasta aquí? Que cada incorporación de trabajador, la adición del trabajador está sumando a la producción, o sea, está generando buenos resultados, ¿no? Porque antes el contratado hacía 20 y ahora el nuevo contratado hace como 30. Vamos al cuarto contrato. Se incorpora un trabajador más, la producción pasa a 100. ¿Cuánta es la productividad de cada uno de ellos? 100 entre 4 sería, 100 entre 4 sería, muy bien, 25. Entonces aquí la productividad media es de 25, ¿no? Ya tú sabes, por lo que te enseñé anteriormente, cómo obtener productividad media. Entonces es 100 entre 4, 25. Aquí era 10, aquí es 15, aquí es 20, aquí es 20 y acá es 25. ¿Qué quiere decir? Que las incorporaciones son correctas, porque cada incorporación de trabajador está mejorando los niveles de producción total. Ahora, yo puedo saber en cuánto cambió la producción. Quiero saber la productividad marginal del último trabajador. Claro, 100 menos 60. Eso es 40. Entre 1, porque es el cambio, 40. ¿No? Y ahí está. Entonces, la productividad marginal también está aumentando, ¿ves? Ahora, bajo esa lógica, entonces deciden contratar a un trabajador más. 5 trabajadores para 4 máquinas es igual a 110. 110 entre 5. ¿Mm? ¿Cuánto es 110 entre 5? A ver, chicos, 110 entre 5, ¿cuánto me da? ¿Mm? 110 entre 5 es igual a 22, ¿no? Entonces aquí tenemos 22. Uy, profesor, ahora cambió, pero está empezando a descender. O sea que cada vez que yo iba sumando, iba mejorando los niveles de producción por cada trabajador. Pero ahora me doy cuenta que el quinto trabajador no está, o con él no estamos mejorando, como antes veníamos haciéndolo, sino ha empezado el descenso. ¿Pero por qué? La respuesta es muy sencilla. Porque ahora son 4 máquinas frente a 5 trabajadores. Antes eran 4 contra 4, 4 contra 3, 4 contra 2 y 4 solo para 1. Pero al haber ahora un quinto trabajador, entonces el quinto no tiene una maquinaria con que operar. Por lo tanto, el incremento de la producción no va a ser tan notorio. ¿Correcto? ¿Puedo saber la diferencia? Claro. En ese último trabajador, el quinto trabajador, ¿en cuánto aporta? 110 menos 100. ¿No? 100, tenemos ahí 110 menos 100. ¿Cuánto sería 110 menos 100?
110 menos 100 serían 10. Uy, ¿eso qué significa? Que el último trabajador no ha descendido considerablemente la productividad marginal, o sea, él no está incorporando como debería, puesto que se darán cuenta ustedes, no tiene dónde operarse, ¿no? No tiene dónde operarse. Ahora, vamos a suponer que tú tienes esta tabla. ¿Qué decisión tomarías? Si tú estás viendo que hay un trabajador que se está desaprovechando, entonces, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Qué nos está limitando esto? El número de trabajadores no, porque lo estamos cambiando. ¿Qué cosa nos está limitando? Nos está limitando el factor capital, muy bien. Eso significa que llegó la oportunidad, llegó el momento de incorporar una nueva maquinaria. ¿Y cómo se llama el acto de incorporar una máquina o de incorporar bienes de capital a una producción? ¿Con qué nombre se le conoce? Si el dueño de esta empresa dice, ya no necesito 4, ahora necesito 5 maquinarias, por lo tanto hay que comprar una máquina más, ¿qué está haciendo el dueño de esa empresa? Está aumentando la capacidad productiva, o sea, está generando inversión. Muy bien, como dices tú, está invirtiendo. Eso es lo que está haciendo. Está realizando inversión. Ahora, la adquisición del capital, ¿qué nos enseñó? ¿Qué nos enseñaron en clase? Que el capital cambia, pero no en el corto plazo, sino ¿dónde? En el largo plazo. Pregunta para el alumno. Muy bien. Pregunta. Las operaciones de inversión normalmente en la empresa se da a corto o a largo plazo. A largo plazo, ¿no? Muy bien. Claro. Cuando los empresarios quieren tomar decisiones de hacer inversión, no lo hacen tan pronto. ¿Por qué, profesor? Porque aprovechan los recursos que tienen a su favor. Una vez que se dan cuenta que los recursos ya no están siendo aprovechados como antes los hacían, entonces viene la reevaluación de lo que se tiene y de lo que se podría alcanzar. Y a eso se le conoce como inversión, ¿no? Entonces, si incorporan una máquina más para el quinto trabajador, entonces obviamente la capacidad de producción se va a mantener o hasta puede mejorar. Y por lo tanto el nivel de producción va a mejorar. Pero si sigo incorporando trabajadores donde tengo solo 4 maquinarias, entonces los nuevos trabajadores no van a tener una herramienta o van a tener un recurso con el que trabajar y por lo tanto se van a entorpecer entre sí. Y a eso se le llama capacidad ociosa, porque es un recurso que no se está usando como debería de usarse. ¿Entendido? Bien. ¿No? Ahí está. Entonces tenemos eso, ¿no? Bueno, ya para terminar la sesión hay que entender que el proceso productivo, ¿no? que genera productos y servicios, se va a sectorizar para hacer una especie de enfoque mucho más amplio, mucho más genérico. Y vamos a hablar del sector primario, sector secundario y sector terciario, ¿no? La idea es ordenar los sectores, o sea, las acciones, las actividades económicas, para poder tener una guía, así como la que tuvimos hace un momento, es una guía, al final termina siendo una guía porque te ayuda a tomar decisiones, es como que consultas, es un libro de consulta. Ah, ya mira, este es el primario, este es el secundario, este es el terciario. Quiero saber los pormenores de cada uno de ellos. Quiero ver qué actividades están dentro de ellos. Quiero ver si el Estado, a través de su regulación, promueve un sector o lo desfavorece. O sea, hay ciertas decisiones que uno toma en función a los recursos que tiene, pero necesita una guía. Y los sectores productivos son una especie de guía, porque reúnen actividades afines. Por ejemplo, el sector primario, ¿no? Reúne actividades de extracción. El sector secundario reúne actividades de transformación y el sector terciario reúne actividades de servicios. Entonces, o sea que los sectores están hechos para que los que van a realizar actividades económicas se identifiquen con dicho sector exacto. Y de esa manera se ordena la actividad económica, se ordena la economía. Porque te dije también al inicio de la clase, al inicio, que todo en orden resulta ser útil. Lo que está en desorden te lleva al caos, no tomas malas decisiones. Entonces tenemos ahí sector primario, sector secundario y sector terciario. Sector primario, sector de explotación, sector de extracción, sector de obtención de recursos naturales. El sector secundario, sector de transformación, de adecuación, de modificación de las materias no primas de los recursos naturales. Y el sector terciario es el sector de la prestación de servicios, ¿no? Servicios de sanidad, transporte, seguridad, alimento, comercio, comunicación, entre otros más, ¿ya? Bien, y este es un resumen ya, pues, de todo lo que hemos visto, ¿no? Al final, prácticamente,
¿ya? Con esto te tengo que decir gracias, ¿ya? Te tengo que decir gracias. Pero, a ver, hemos terminado la parte, ¿no? La parte de ¿cómo se llama? De lo que tiene que ver con, ¿no? La explicación. Vamos a la parte práctica. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Un ratito, chicos, ¿dónde estás? Ah, acá estás. Bien, ¿se ve? Estoy compartiendo con ustedes ya para terminar. ¿Se ve? Este es facilito, ¿ah? Este es como que el ABC para ustedes. A ver, me dicen, uno, etapa del proceso económico en el cual se satisfacen necesidades. ¿En qué momento tú satisfaces tus necesidades? Cuando produces, cuando circulas, o sea, intercambias, cuando Consumo, ahorras. Por favor, que sea con el micro para que sea más fácil, más consumo. rápido. Cuando consumes, pues, cuando usas. Cuando usas, logras la satisfacción de tus necesidades. Pregunta 2, dice, etapa del proceso económico donde se aprecia la plusvalía. La plusvalía es el momento en el cual una empresa, un empresario o aquel que es dueño de los medios aprovecha esa condición para explotar al trabajador. ¿Cómo? Producción. Eso, muy bien, claro. Esto se da cuando se produce, cuando el trabajador produce, ¿no? Se obtiene parte de la riqueza que éste no ha creado, sino que el trabajador le corresponde, pero no se le retribuye. Actividad económica en la que se reparte la riqueza entre los distintos factores productivos. La repartición. Distribución. Claro, Distribución. pero está hablando de una distribución de las rentas, ¿ah? No voy a pensar en una distribución de productos, no. Distribución de renta, distribución económica. La obtención del valor agregado se lleva a cabo en la etapa en qué momento se genera valor Producción. agregado. Producción. En la producción, ¿no? Las materias se convierten en bienes finales. Factor productivo que tiene carácter originario y cumple un rol pasivo, o sea, Naturaleza. claro, está desde sus Naturaleza. inicios y espera la transformación, la naturaleza, ¿no? Este factor productivo que tiene un rol de papel de regulador, un rol ¿Estado? como Esta. del Estado, ¿no? A Estado. través de las normativas, Estado. de los reglamentos, de las leyes. La división del trabajo en la producción conlleva ¿qué? Que se dividan las tareas, que se determine que un trabajador esté en un punto y otro trabajador en otro. Mejora la la productividad. Mejora Mejora la la Claro, productividad. mejora, Mejora la se da la productividad. especialización y el aumento de la productividad del trabajo. Muy bien. Sector productivo que realiza la extracción de recursos, bueno, Primario. extracción Primario. sector que genera el mayor valor de las exportaciones peruanas, ya está hablando de un sector en particular, este es el sector primario, genera mayor valor de exportación, esto sería la minería, es sector primario la respuesta, ¿no? Sector primario, sector minero. Y el valor de los bienes y servicios producidos en un país formarían en un total conocido como Producto Bruto. PBI. Claro, Interno. muy bien, el PBI, el Producto Bruto Interno. Bien, chicos, entonces creo que con eso ya estaríamos culminando la evaluación. Ya está lista para que ustedes la puedan rendir.